El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios de nuestra amable audiencia. Vamos a continuar con este espacio de noticias. Escuchamos a Rafael Lucero sobre lo que deja el juicio político. Y hay una parte que consta en la resolución de censura de Pablo Celi, que la comentamos el día de ayer en este espacio. Remiten el expediente a la Contraloría General del Estado, porque la intención supuestamente es que la Contraloría lleve adelante un proceso de auditoría interna sobre la gestión de Pablo Celi. Yo reflexionaba ayer en este espacio, y esa es la razón de la entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos, sobre si esta Contraloría hoy está a la altura de las circunstancias. Yo creo que no, respetando a los buenos funcionarios que tiene la Contraloría, pero es una institución hoy muy venida a menos, y es una institución que tiene que experimentar una completa revolución interna. Creo que eso no se va a lograr sino con la designación del nuevo Contralor General del Estado, que debería emerger de un concurso realmente ciudadano. Tengo pocas expectativas porque la historia de este país, lamentablemente, así se ha manejado. Ojalá que me equivoque y que este concurso sea un concurso lo suficientemente transparente que nos invite a los ciudadanos a volver a confiar en la institucionalidad. Yo le quiero preguntar a la jurista María del Mar Gallegos, que nos atiende ahora mismo telemáticamente. ¿Qué opinas sobre lo que pasa en la Contraloría? Y si es que la Contraloría hoy, que enfrenta su crisis más compleja de su historia, podrá generar una revolución interna que permita reinstitucionalizarse y recuperar su imagen. Doctora, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Fabricio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan. Tú has dicho algo muy importante, y es: esperamos que exista un concurso que realmente sea transparente y que garantice pues que el próximo Contralor General del Estado sea una persona que realmente pues responda a este famoso concurso de oposición, de méritos y oposición, ¿no? Que se garantice la transparencia para tener un Contralor que realmente está a la altura. Pero vamos a poner un poco en contexto qué está pasando, y no solamente, Fabricio, con la Contraloría General del Estado, sino con varias instituciones de nuestro Ecuador. Primero, cómo llega Pablo Celi a este punto es por un caso que empezó en el 2019 en Estados Unidos por lavado de activos, ¿sí? En donde ya respondieron José Raúl de la Torre y Roberto Barrera por justamente estar llevando, se les aprende, se les detiene en ese momento por estar llevando en efectivo $250,000. Fiscalía en el Ecuador empieza a hacer toda una investigación y llega a la conclusión que creo que fue el año pasado, en que Pablo Celi es parte, junto con José Augusto Briones, de delincuencia organizada. Estamos ahora dentro de un proceso penal en donde se cerró la semana pasada la instrucción fiscal. Están pendientes, se suspendió para el día de hoy testimonios anticipados de Luis Miño, entre otras personas, que era subcontralor de Celi, para que también sea aporte para el proceso penal, ¿no? Entonces, y esto es uno de los tantos casos de varios funcionarios públicos que están enfrentándose procesos penales, ¿no? La pregunta aquí es: ¿qué está pasando y por qué tantos funcionarios públicos de alto cargo como Pablo Celi? Tenemos ex vicepresidentes, secretarios jurídicos ya procesados con sentencias ejecutoriadas. Ahora un proceso contra Pablo Celi, que sí, es verdad, sigue teniendo o guardando su estado de inocencia, pero que se enfrenta ya a un posible llamamiento a juicio. ¿Qué está pasando con el Ecuador, no? El 3 de julio el CPC abrió o mandó el proyecto de reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar un Contralor General del Estado, y esperamos que eso sea, que realmente sea un concurso que guarde transparencia y que vea esta parte importante de esta palabra, ¿no? Méritos. ¿Quién es la persona que realmente merece ser Contralor General del Estado? ¿Pero usted tiene expectativas en ese concurso, doctora? A ver, con lo último que pasó, ¿no? Esta pugna de poder de si que Celi tenía o no que ser Contralor General del Estado, esperemos que con este nuevo gobierno
pues no sea una pugna de poder, porque eso es todo el meollo del asunto atrás de esto, ¿no? Cuando Poli deja de ser contralor y sube Celi, pues se dice que el buró político del correísmo en ese momento tenía esta pugna de si Celi o no subía a ser contralor general del Estado. Finalmente sube a ser contralor general del Estado, se decía, pues recuerdas tú, Fabricio, que era puesto por el correísmo, y ahora pues vemos que ha sido el correísmo el que no quería que esté Celi, ¿no? Entonces es este juego de poderes o este juego de políticas que no deben estar inmiscuidos en quién es un Contralor General del Estado. Tiene responsabilidades tan fuertes, ¿no?, como el tema de las glosas, de los IRPs, que a la final pues es justamente controlar el adecuado proceso o la adecuada administración del Estado. Ahora, yo me pongo a reflexionar en un detalle, ¿no? A ver, Celi renunció, Celi ha sido censurado, Celi no va más en la Contraloría. Hay una designación que algunos sectores la cuestionan, porque el ingeniero Carlos Riofrío, quien fue designado subcontralor general y hoy, por subrogación ante la ausencia definitiva del titular, está encabezando la Contraloría, el ingeniero Carlos Riofrío. Él fue designado por Pablo Celi desde la cárcel, desde prisión, a través de un documento en letra manuscrita, lo designó y esta designación algunos sectores la reconocen y otros la desconocen. Pero más allá de ello, el tema es que de aquí van a transcurrir por lo menos 7 meses, y creo que soy muy generoso en el tiempo, para que tengamos un nuevo contralor que emerja de un concurso de méritos y oposición. Mi punto es, ¿se puede confiar en esta Contraloría hoy hasta que se designa el nuevo contralor o contralora? ¿Se puede confiar hoy en esta Contraloría con todo lo que ha ocurrido, doctora? Incluso partiendo de la discusión sobre el origen legal o ilegal de la designación de quien hoy es cabeza de esa institución. Doctora María del Mar Gallegos. Sí, correcto. El 5 de julio se le envía su carta designando a Riofrío como Contralor General del Estado. A ver, aquí hay que tomar en cuenta que no toda la institución por sí, y ni todos los funcionarios de la Contraloría General del Estado son Pablo Celi. Y que hay que avalar y rescatar a aquellos buenos funcionarios y aquellos trabajos que realizan ciertos funcionarios de la Contraloría General del Estado que están bien hechos y que la institución como tal, sí, es verdad, su cabeza realizó o está procesado por supuestamente desvanecer glosas, por indebida ejecución del contrato entre Petroecuador y No Limits, pero es la cabeza. Y no todos sus funcionarios, ni toda la institución debe estar mal vista ante la sociedad, porque no Pablo Celi no es toda la institución, ¿sí? Ahora bien, hay una cuestión muy interesante que sí es importante de mencionar, que ya lo decía el famoso criminólogo Edwin Sutherland. Cuando se realizan estos delitos de cuello blanco, la percepción de la ciudadanía es que si el que está en el alto poder lo puede hacer, cometer ilícitos de esta clase, ¿por qué los demás no? Entonces, cuando hablamos de los delitos de cuello blanco, uno de los grandes efectos es la desmoralización que existe en la sociedad. Si ellos pueden, que tienen poder, hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Por qué la sociedad, yo como ciudadano a pie o yo como funcionario de menor jerarquía, no lo puedo hacer? ¿Sí? Y ese es el efecto de estos delitos económicos, estos delitos cometidos por gente de poder. Entonces, sí, esto puede tener un efecto en cascada de que todas las personas también se vean involucradas eventualmente en actos de corrupción, pero no significa que lo hayan hecho. Y para eso existe un debido proceso y para eso existen investigaciones que, de caso de existir, pues alguna irregularidad deberá ser investigada. Caso contrario, no podemos deslegitimar toda la actuación de la Contraloría, sino aquellas que realmente se encuentren en investigación. Que la esperanza es, la pregunta es, ¿tiene esperanza para tener un Contralor que esté a la altura? Pues esperemos que con este gobierno y con las nuevas personas que están conformando el equipo de trabajo de Moreno y con el Consejo de Participación Ciudadana, que realice un concurso abierto, público, transparente, se pueda contar. ¿Existe la esperanza? Pues sí, existe la esperanza, Fabricio. Si no, imagínate de qué, como vivir en una agonía por todos los actos de corrupción que ha existido, pues sería
terrible para claro, como sociedad. Yo suscribo eso, que la esperanza es lo último que se pierde, pero también Sí. reflexione. Lamentablemente aquí nuestros políticos, en los últimos 42 años de vida democrática, resulta que muchas veces han aprovechado determinados momentos, le han dicho al país ya no vamos a meter la mano, pero termina metiendo la mano. Entonces la esperanza es lo último que se pierde, pero yo en realidad soy escéptico. Ojalá que me equivoque y que este concurso realmente, que este concurso realmente sea ciudadano. Ahora, yo le pregunto a usted, y ahí apelo incluso a su condición de jurista, porque hoy Pablo Celi de la Torre está siendo investigado por presunta delincuencia organizada. Fernando Villavicencio hace 2 días acudió a la Fiscalía General del Estado y ha presentado un pedido de investigación, una denuncia, respecto a un supuesto aparataje delincuencial en la Contraloría para desvanecer glosas o para mantener glosas, que habría sido instrumentado en la administración de Celi, de Carlos Polit, de la cual Celi fue subcontralor, y que se mantuvo todavía de manera más evidente durante los 4 años de Celi. Yo le pregunto a usted, este hecho, esta supuesta estructura mafiosa, si se llega a probar, porque está siendo materia de una investigación por parte de la Fiscalía, y por eso Pablo Celi está siendo investigado, y por eso el día de hoy finalizarán los testimonios anticipados. Digo, con todo esto, si se comprueba esta estructura mafiosa, ¿qué pasa con las investigaciones que llevó adelante la Contraloría? O con las glosas que se ratificaron, o con las glosas que se desvanecieron, si tenemos esta presunción de que detrás de estos elementos hubo corrupción, doctora. Sí, Fabricio, solo los testimonios anticipados se difirieron, ya no van a ser hoy. Ya no. Por pedido de la fiscal. Sí, por pedido de la fiscal, van a poner nuevo día y hora. Ya está. Pensé que era hoy, sí, porque estaba previsto para hoy 18, faltaban 3. Sí, cómo no. Sí, justamente. Pero van a ser, justo llegó ayer una notificación, una providencia diciendo que Fiscalía no podía comparecer por algún asunto de la Fiscal General y por lo tanto van a señalar nuevo día y hora. Creo que son testimonios anticipados sumamente importantes en donde se va también a tener elementos para ver si es que existe o no existe dentro de todo el acervo probatorio de que existe o no una delincuencia organizada. Correcto. Aquí estamos frente a una delincuencia organizada en contra de Pablo Celi, Briones, Pablo Flores, entre otras personas, ¿no? Pero eso cuando lleguemos al final a la audiencia de juicio de determinarse que existe responsabilidad, pues ellos tendrán que enfrentar una pena, como dice el código, de 7 a 10 años. Pero esto en conjunto con lo que ha sacado Fernando Villavicencio en estos últimos días, que existen glosas y ha dicho nombres específicos de personas de las cuales supuestamente se ha desvanecido, no solamente glosas, sino IRPs también, pues se tendrá que abrir un proceso totalmente independiente y yo creo que hay 2 aspectos, Fabricio. El uno, que podría ser un posible tráfico de influencias justamente por desvanecer las glosas o los IRPs, y además de eso también podría existir, de llegarse a comprobar de que existen los IRPs posibles o de que existieron los IRPs, pues entonces también podrían de ahí derivarse posibles peculados de que se derivan de esos IRPs de la Contraloría General del Estado. Entonces existen 2 posibilidades que se podrían dar después de que se sentencie y de hecho ni siquiera después, sino de manera independiente, ¿no? Entiendo que Fernando Villavicencio ya puso una denuncia sobre el desvanecimiento de estos IRPs y habrá que investigar por un lado, si es que en efecto se desvanecieron dichos IRPs y después, posteriormente, si es que de esos IRPs se deriva un posible delito de peculado. De acuerdo, pero digo, si se comprueba esta estructura mafiosa y, por ejemplo, con base en esa estructura mafiosa se determina que ciertas glosas se desvanecieron o se mantuvieron a cambio de, y perdón que lo diga de esta manera, coloquialmente, a cambio de un billete, a cambio de una coima, ya se desvanecieron. ¿Qué pasa ahí? Ya, vamos a suponer que la Fiscalía determina la existencia de esta estructura y dice la glosa, la empresa tal, fue desvanecida porque al contralor o a esta estructura se le entregó tal cantidad de dinero, o sea, una coima, el pago de un valor de una coima para desvanecer la glosa. ¿Ahí qué debería pasar, doctora? Y no solo coima, ¿no? Sino también temas políticos, ¿no? Favores políticos, que también sería, se entiende que mucho de eso, de lo que ha dicho Fernando Villavicencio, también se debe a eso, ¿no? No solamente que se entregó una coima, un dinero, una dádiva, sino que además de eso también existían favores políticos que por los cuales se desvanecieron posteriormente. Claro, ahí va a haber todo un problema, Fabricio, porque el Fiscalía tendrá que investigar si realmente se desvanecieron para después de eso iniciar los delitos que se puedan derivar de esto como peculado y además de eso pues ver qué actos se deberán declarar nulos y cuáles no. O sea, sí se podrían, esto que dice usted es importante, sí se podrían declarar ciertos actos nulos.
sí, por vía administrativa, podría ser. Ya, y por ejemplo... Y además de ahí viene otro problema, Patricio, tendríamos que ver si están prescritas o no. Ah, de acuerdo, claro, porque me imagino yo que hay glosas que pudieron haber caducado, ¿no? Claro que sí. Si no están prescritas, se podría administrativamente declarar nulidad. Podría seguirse por vía administrativa para declararse la nulidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si fruto de esa glosa comenzó un procesamiento penal, por ejemplo? Y digamos que no existía dicho IRP. Y entonces... No, tú me dices si es que no existía el IRP. No, si existía el IRP, ya, vamos a suponer que existió el IRP y fruto de ese IRP se inició un procesamiento. Y resulta que en la investigación se determina que si ese IRP fue, digamos, parte o emergió o salió a partir de esa estructura criminal. Cuando no tenía que existir el IRP. Exacto, a eso me refiero. ¿Qué pasaría con el procesamiento? ¿Sí ven el lío en el que estamos? Sí, a ver, pensemos a ver si es que existe un IRP que no tenía que existir y ya está una persona, investigada. Bueno, si estamos todavía dentro del proceso penal, creo que todavía podríamos, si estamos dentro de instrucción fiscal, pues eso sería un elemento de descargo para que no sea llamado a juicio la persona que estaba siendo procesada por este IRP, ¿no? El problema es qué pasa si es que esa persona fue sentenciada por un IRP, por ejemplo, pues, y si esa persona está cumpliendo ya una pena privativa de libertad, jurídicamente lo que cabría es un recurso de revisión, ¿no? Justamente para revisar, o es uno de los elementos, ¿no? Cuando exista un peritaje o un testigo errado o falso, pues podríamos llevarle por ese lado, ¿no? Diciendo que el IRP que llevó a que se le condene a una persona como parte, igual es uno de los elementos, no es que es todo, pero también podríamos, yo creo que plantear un recurso de revisión, ¿no? Pero se arma todo, yo creo que todo perdona igual la palabra coloquial, ¿no? Pero todo un despelote. Un champús jurídico, porque nos pone a los abogados, a los que estamos ejerciendo, pues en este conflicto, ¿no? De qué pasará, ¿no? Igual aquellos que van, y todas las personas también, porque lo que ha salido diciendo Villavicencio, que también dicen, bueno, ¿qué pasa si me sacan un IRP? Que dicen que existe, pero ¿qué hago yo con ese supuesto IRP que no está en bases de la Contraloría, sino que existe? Es palabra contra palabra. Una palabra dice, sí, existe el IRP, y otra dice, no, es que yo nunca fui ni siquiera glosado por eso, y ahora me quieren decir que existe un IRP, ¿no es cierto? ¿Cómo me defiendo de algo que no existe? De que yo sé que no existe, porque también hay esas circunstancias, y lo sé de primera mano, ¿no? Que hay personas que están diciendo, o que van a ponerles una investigación, van a iniciarles una investigación, pero dicen, yo no tengo, ni siquiera me glosaron, ni siquiera tengo por la vía de la Contraloría Administrativa nada. Ahora me sacan diciendo que tuve un IRP. Entonces tendrán que demostrar a sí mismos, las personas que están accionando esto, que existe realmente o que existió un IRP. Y que no vaya a ser pretexto, porque una de las cosas que decíamos, ¿dónde está ese IRP? En la Contraloría. Claro. Que no vaya a ser pretexto que se quemó la Contraloría y que no existe el IRP en la Contraloría, sino que por ahí apareció un IRP. Entonces... ¿Qué problema, oiga? Sí, estamos frente a y usted hasta menciona incluso el tema del incendio, que no es un elemento menor, ¿ah? Porque van a salir con que en el incendio se quemaron ciertas cosas, van a salir con eso. Exactamente, por eso ya me adelanto, Fabricio. Qué barbaridad, doctora. Doctora, gracias por el tiempo y por estos aportes, y le comprometo para seguir conversando en el futuro. Muy amable, ¿ah? Gracias, Fabricio, hasta luego. Gracias a la doctora María del Mar Gallegos, que nos ha acompañado en esta mañana. Qué complejo, ¿no? De esto hablamos con Felipe Rodríguez el otro día, ¿se acuerdan? El tema es este, ¿ya? Y les reconfiguro. Dentro de la investigación, les hablo de este supuesto, ¿ya? No consentido, que en el curso de la investigación en contra de Pablo Celi, ¿ya? La Fiscalía determina que hubo una estructura delincuencial, mafiosa en la Contraloría General del Estado, liderada por quien era la cabeza de la Contraloría, Polidá antes, Celi después. ¿Ya? Y que esa estructura sirvió para extorsionar. Entonces, a cambio de desvanecer glosas, les tiraron un billete. Perdón que lo diga de esta manera y que hable tan coloquialmente. Les tiraron un billete, una coima. Y desvanecieron una glosa. O resulta que por cuestiones políticas, o igualmente por pago de una coima, generaron una glosa y mantuvieron esa glosa. Y fruto de aquello se inició un procesamiento judicial. Como decía Felipe Rodríguez, probablemente afectando a inocentes.
Probablemente. Y esos inocentes terminaron siendo materia de un enjuiciamiento penal, estigmatizados, lapidados por la opinión pública. ¿Qué pasa si se determina eso? ¿Y qué pasa si se determina que esos IRPs eran falsos? ¿Y qué pasa si fruto de esos IRPs la gente fue condenada? ¿Se dan cuenta el menudo problema que enfrenta la República con esto? O sea, yo les dejo ahí para el debate, y por eso le he planteado a la doctora María del Mar Gallegos. Es complejo. Complejo para los abogados, complejo para la Administración de Justicia, complejo para esta endeble y patoja, perdón que lo diga de esta manera, institucionalidad que tiene el Ecuador. Es muy complejo el tema. Les dejo ahí para el debate. 7:44 en la primera hora.